Ponte. Sí, es verdad. Bien. Espera que está bien, ya está. ¿Está ahí? Bien, pues ala. Funcionando. Pues la conciencia de Dios lo que te ayuda es a elegir tus convicciones. El ser humano, cuando se propone algo, es capaz de casi cualquier cosa para lograr lo que se propone. La cuestión es que nosotros idolatramos, convertimos en dioses a circunstancias de la vida. Por ejemplo, el poder, la fama, el arte, ¿cómo se llama? El virtuosismo, el conocimiento, el saber. Todo eso lo idolatramos. Idolatramos a la persona más sabia, la idolatramos, como si fuera un ídolo divino. A Einstein se le ha idolatrado, porque era un hombre súper sabio, ¿no? O sea, en realidad el ser humano tiende a idolatrar, tiende a generar una figura que admirar. ¿Y esto por qué es? Es por un funcionamiento neurológico. Nuestro cerebro funciona así. El sistema de aprendizaje del ser humano se basa en el proceso que ejecutan las neuronas espejo que están en los lóbulos frontales. El ser humano aprende por repetición. Nosotros vemos algo, lo repetimos. ¿Qué es lo primero que recordáis haber aprendido? Yo cuando niño lo primero que recuerdo es atarme los cordones. ¿Y cómo aprendí yo a atarme los cordones? Pues mirando cómo se los ataba y me los ataba una y otra vez mi madre hasta que me los enseñaba. Y luego, un momento. Es la hora de la clase, Amit. Hablamos luego. Es la hora de la clase, Amit. Estoy en clase. Hablamos en otro momento. Vale, perdona. Entonces, es que acaba de volver de la India y digo, bueno, que no piense que no lo quiero coger, pero que no puede ser. Entonces, tú aprendes por el proceso de repetición, ¿vale? Entonces, ¿qué haces con esto de al repetir aprender? Pues adquieres un proceso neurológico concreto. Cuando maduramos, todos los procesos de aprendizaje son como ese, pero más sofisticados. En vez de aprender solo cómo trazas el lazo o aprender a recitar el Padre Nuestro, que es repetir lo que estás escuchando en la iglesia, o aprender cualquier otra circunstancia, cómo se suman los números o las tablas de multiplicar, como todo lo aprendes por repetición, pues el proceso se hace más complejo. A medida que tu cerebro adquiere más capacidades, más funciones neurológicas, complica los procesos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces llegamos a lo que se llama el proceso de modelaje, que es que el ser humano aprende tomando un modelo. Entonces tú dices, yo quiero ser un buen orador, y tomas como modelo al mejor orador que te guste a ti, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Vico, no sé si sabéis quién es un filósofo español que se fue a México y se ha hecho uno de los filósofos más famosos de la historia hispanohablante moderna. Hoy día es considerado un magnífico. Cuando Vico habla, el modo en que expresa, en que expone, en que clarifica la elocuencia, me gusta muchísimo. Entonces, yo considero Vico mi modelo. Y cuando le veo hablar, ¿qué hago yo? Intentar hablar como él, ¿vale? Luego, el conocimiento. ¿De quién me admira el conocimiento? De mi maestro. Entonces, cuando mi maestro viene y da clases, instruye a la gente en el desarrollo espiritual personal, pues yo observo cómo él enseña, cómo él explica, cómo él cuenta las cosas. Claro, en él no valoro la elocuencia porque está hablando un hindú en inglés que yo traduzco al español. Entonces, ese modelo no me sirve. ¿Veis lo que quiero decir? Me sirve el modelo de conocimiento, me sirve su amor cuando expresa, me sirve la manera en que traslada el conocimiento puro de Dios, pero la elocuencia la tomo de otro. Tomo otro modelo, el de Vico. ¿Veis lo que intento explicar? No sé si me estoy explicando demasiado bien. Entonces, el ser humano actúa siempre por modelaje. ¿Y qué hace? Genera ídolos. Para mí, mi maestro es mi ídolo, es el ídolo que yo modelizo y que yo intento asimilar
en su manera de trasladar la vida espiritual. Y Vico es mi ídolo en la forma de hablar. Entonces el ser humano siempre busca ídolos. Si tú no encuentras un modelaje básico en lo trascendente, en lo espiritual, vas a tender a otros modelajes. No sé si me estoy explicando muy bien. Si tú no encuentras algo inspirador que tú puedas idolatrar en la trascendencia espiritual y a quien tú puedas seguir para aprender, para desarrollarte, para conocer, imitar sus comportamientos y procesos para que tú evoluciones como él ha evolucionado, pues como no tienes un soporte trascendente o espiritual, lo vas a buscar en el mundo físico. ¿Y qué vas a hacer? Pues buscar y decir, no, es que yo a Roch lo admiro. ¿Sabéis quién es Roch, no? El dueño de los Mercadona, uno de los tíos más ricos de España. O yo a Mancio Ortega lo admiro porque era un tío que empezó como sastre y de una sastrería montó una tienda, de una tienda a otra, de otra a otra, y ahora tiene el imperio más grande que hay en Europa de ropa, ¿no? Y apenas le ganan 2 o 3 grandes marcas estadounidenses y luego los chinos y estos que son otras cosas. Eso ni siquiera se sabe el dinero que tienen. Pero bueno, veis a lo que me refiero, ¿no? Que empiezas a modelar en lo material, empiezas a modelizar en lo material. Y ahí te tomas un referente inspirador, que es una persona que tiene un valor para ti, que te aporta algo desde el plano material, pero tiene un valor para ti, ¿no? O por ejemplo, cuando en su día Mario Conde era el tío más rico de España y todo el mundo admiraba a Mario Conde, ¿no? La gente quería ser como Mario Conde. Al final vas a crear tus ídolos y esos ídolos humanos provienen de unos ídolos intangibles. Tú idealizas o idolatras ese poder, esa fama, esa reputación, esa riqueza, esa opulencia de vida, vivir con esos cochazos, con esos yates, con ese dinero. Eso es lo que tú realmente estás idolatrando. Lo que tú estás buscando a la hora de modelizar en un personaje concreto desde el aspecto material es lo aparentemente tangible que dispone esa persona que tú no tienes y el modo en que ha logrado tenerlo. ¿Me estoy explicando correctamente? Vale. Entonces, es muy importante para nosotros, como seres humanos, encontrar un modelizaje trascendente y espiritual, porque si no, nuestro cerebro inevitablemente se va a buscar otros referentes. ¿De qué estábamos justo hablando antes de empezar a grabar y que yo empezara a explicar este rollazo que estoy explicando ahora? Pues de que hay muchos maestros en Estados Unidos, en Europa, muchos gurús con infinidad de seguidores que idolatran a esas figuras porque ellos bañan o visten de trascendencia espiritual determinados comportamientos sectarios. Bueno, pues te dicen, oye, porque yo te voy a enseñar a meditar y porque yo te voy a enseñar no sé qué, y generan, de alguna manera, adoctrinan a un número suficiente de personas que generan una percepción de grupo que provoca esa sensación sectaria en la que tú te sientes parte de algo especial y entonces generas esa idolatría y te pones a seguir y a modelizar a personas que realmente tienen intereses espúreos, intereses ocultos, intereses subterfugiados, escondidos, que es su riqueza, su fama, tener un montón de gente que le suelte la pasta, ¿no? Porque si tú eres de la secta tienes que aportar el dinero porque es para el bien común y no sé qué, y bueno, y ya hablamos de otras sectas ya perniciosas o maliciosas, que ya como tal son sectas, pues eso, nocivas, ¿no? Que abuso sexual, ¿no? Porque el gurú tiene que abrirte a la sexualidad y cuando estás con el gurú es que estás con la divinidad y te engañan y te manipulan, etcétera, ¿no? Entonces, si tú encuentras una línea discipular del conocimiento puro de Dios que te llega hasta el día de hoy, a ti no se te va a manipular, a ti no se te va a pedir que tú te obligues con ningún proceso religioso, a ti no se te va a pedir tu dinero ni tu riqueza, a ti no se te va a pedir que te pongas al servicio de nadie, a ti no se te va a pedir que seas un esclavo, porque hay determinadas
secciones religiosas de determinadas costumbres y tal, que tú te metes en un templo y ahí te enseñan a que tu mayor servicio es estar todo el día barriendo, limpiando, lavando y tú eres una chacha de otros, ¿no? Porque, bueno, es lo que toca. En una línea discipular de conocimiento puro, si no sale de ti la bondad del servicio, nadie te lo va a pedir. Nadie te va a pedir tu dinero, nadie te va a pedir tu servicio, nadie te va a pedir tu sacrificio, nadie te va a pedir nada. A mí, mi maestro jamás me ha pedido nada, nunca. Cero. Todo lo que yo he hecho, libre y voluntariamente, ha salido de mí y yo le he preguntado, ¿esto está bien que yo lo haga? Y a veces me ha dicho, no deberías hacer eso. Cuando quise montar una casa y tal, dijo, bueno, no me dijo no me deberías hacer eso, me dijo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Qué ganas? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es mejor que, dónde está esto mejor que en otra cosa? Me hizo tal cantidad de preguntas tan concretas, tan específicas, que me desmontó mi argumento en mi cabeza y me di cuenta que estaba haciendo el idiota. Pero él no me dijo no lo hagas. Lo que me dijo es indaga en lo que no deberías hacer. Al contrario, siempre me protege. Me protege para que no dé lo que no debo dar, para que no me sacrifique en lo que no me tengo que sacrificar, para que no me exponga en lo que no me tengo que exponer. Y cuando él en su mano está, porque yo le pregunto, me devuelve preguntas suficientes para que mi indagación me conduzca al resultado adecuado. Y siempre es protegerme. Entonces, cuando tú estás en una agrupación, en una asociación en la que el modelizaje es de una persona que siempre saca beneficio de ti, algo está mal ahí, ¿no? Saca beneficio de tu trabajo, de tu esfuerzo. El negocio de la espiritualidad. Claro, es que hay negocio en eso. Claro. Millones y millones de euros. Claro, entonces tenemos que ser conscientes de que hay negocio en eso y de que no se haga el negocio con nosotros, ¿no? Y esto es lo que repite el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, escrito hace 5.500 años, ya entonces dice, asegúrate de tener un maestro espiritual con conocimiento fidedigno y puro, asegúrate que provenga de la línea discipular en Parampara directo, asegúrate de que, y si no, no te entregues al servicio a un maestro porque ese no es fidedigno y no es puro y se va a aprovechar de ti. Y te lo dice el Bhagavad Gita clarísimo. Pero no una vez, lo dice varias veces, ¿vale? La importancia del gurú, la importancia del maestro, la importancia de que sea una línea discipular en la que tú no estés modelizando un modelo inadecuado, en que tú no estés repitiendo conductas inadecuadas, adaptándote a procesos inadecuados. Lo que pasa es que eso está digamos, en India, igual pero aquí en Occidente hay líneas discipulares. Aquí en Occidente, potentes, pues, no, pero aquí tienes los evangélicos, los protestantes, los papistas, los vanguardistas, los localistas, tienes seguidores de Cristo con diferentes nombres, por lo menos hay 30 o 40 líneas religiosas. Pero es que todos ellos dicen ser fidedignos. Tú me puedes decir que los testigos de Jehová no se creen los más fidedignos del mundo y, por ejemplo, están promulgando que tú no te hagas una transfusión. ¿Qué tendrá que ver la transfusión con nada de Dios? Que es un ejemplo... Bueno. ¿Qué? El karma, yo en esas cosas no sé si tengo muy claro eso tampoco. O sea, yo soy donante y todo lo que quieras, pero... si crees en el karma y tú te mueres y has donado a 50 personas sangre, ¿está por ahí repartida tu...? ¿De dónde sale eso de que está repartido? No sé, yo formulo esa pregunta, igual que un órgano, a ver, y que en mi familia hay gente trasplantada, quiero decir, o sea, que todo, soy donante, pero ahí tengo yo mis dudas. Todo el aspecto físico de tu experiencia vital es un traje en el que vistes a tu alma. Sí, pero ¿vale? Hay recuerdos, hay experiencias y hay cosas que luego se dan también a veces, ¿eh? Hay mucha gente que... Esto tiene que ver con una sola cosa, que se llama cuerpo sutil, ¿vale? El cuerpo sutil es el que une el alma con el cuerpo burdo o el cuerpo físico. Eso lo explica muy bien el libro nuevo de Gurudev. Y el cuerpo sutil lo que hace es gestionar los procesos de la mente, de la conciencia y del ego falso, ¿vale? Ahora los médicos están revolucionados con nuevas teorías acerca de que la conciencia no es interna o privativa, sino es externa o colectiva. Es decir, que un cuerpo físico no es el que desarrolla o crea su propia conciencia,
sino que la conciencia, como no la encuentran por ninguna parte y no le pueden dar ninguna explicación física, ni siquiera desde el funcionamiento neurológico, empiezan a pensar que la conciencia es una experiencia colectiva externa que tú, desde tu plano físico, con tu cuerpo físico, como una antena, recibes, procesas y mediatizas esa conciencia, que es una energía indefinida, que la medicina no puede poner localización ninguna a esa energía que produce el efecto consciente, y empiezan a tener muchísimas dudas sobre eso, porque no le pueden dar una explicación. Sea cual fuere, interna o externa, si lo contemplas como que la conciencia emana de tu atma, de tu alma, inspirada por el paramatma, que es la superalma dentro de ti está el alma y la superalma de Dios, juntas, o lo inspiras así, como dice el Bhagavad Gita, o como dice la cultura védica, o lo inspiras con las nuevas creencias modernas, una inteligencia colectiva, somos todos la superconciencia, que viene a ser Dios, y que Dios te está dando a ti la capacidad y el derecho a ser una antena que recibe esa conciencia y vivir tu experiencia material desde esa conciencia en este cuerpo. En ambos casos, lo contemples como lo contemples, tiene que haber algo que una tu alma con tu cuerpo, y eso es el cuerpo sutil que traslada o que soporta esa conciencia, la inteligencia, la mente, y por lo tanto el artefacto de la inteligencia y la mente, que lo hemos hablado muchas veces, es tu propia percepción de ti mismo, el ego falso. ¿De acuerdo? ¿Os lo repito? Vale, pues eso se ha olvidado. El cerebro es como un músculo, que no se mueve, está quieto, pero es como un músculo porque lo que se mueve dentro son sus células. Esas células tienen una transmisión electromagnética y por esas descargas eléctricas que se trasladan entre las sinapsis neuronales se van produciendo diferentes transformaciones en los neuropéptidos que hay dentro de esas neuronas. Y esos neuropéptidos se convierten en un proceso, se genera un proceso biológico de proteinización y se fijan unas proteínas que desarrollan los recuerdos o el artefacto del funcionamiento de la experiencia en el cerebro. El cerebro, gracias a la electricidad, genera cambios biológicos que provocan impresiones, que con esos neuropéptidos y con esos elementos biológicos se van formando recuerdos y van generando el artefacto del aprendizaje por la repetición, y tú vas recordando tus cosas y vas creando tu proceso mental, ¿vale? Pues cuando ya tienes todo eso montado en el cerebro, que es cuando ya tienes 3-4 años y empieza a funcionar aquella herramienta, ¿qué hace eso que está ahí? Digo como un músculo, pero no se mueve, pero se mueve por dentro eléctricamente. ¿Qué hace? Que te crea los pensamientos, ¿vale? Esos pensamientos te producen los procesos lógicos, los procesos conscientes, y ahí empiezas a percibirte a ti mismo. Tú empiezas a darte cuenta de lo que te dicen de ti, lo que te pasa cuando haces cosas, lo que recuerdas, lo que te imaginas, lo que quieres ser, y construyes tu ego. Y se forma un ego que es algo que hay en ti que tú no sabes lo que es, pero que te mediatiza en todo lo que haces, te conduce a hacer todas las cosas que haces. Toma las decisiones para ti sin que tú las sepas tomar, porque las toma él, el ego. El ego es el que actúa, el que reacciona, el que procesa, el que implementa todo eso. Y eso todo desde el musculito ese que está ahí, con la mente ahí, ¿vale? Todo eso lo soporta el cuerpo sutil, ¿vale? Porque eso no es tu cuerpo físico. Eso que está ocurriendo ahí no está en lo físico, está en otro plano, pero tampoco es tu alma. Porque tu alma es tu esencia divina, tu conciencia perfecta unida a la conciencia universal que es Dios. Y tu alma forma parte, es una unidad fragmentaria, infinitesimal, de eso que es la divinidad. Y es lo que le da soporte al cuerpo físico. Pero algo tiene que unirlo. Ese soporte de lo trascendente, de lo que tú eres de verdad, con lo que te está soportando físicamente, que es tu cuerpo, es ese cuerpo sutil. ¿Es como el Espíritu Santo? ¿Eso te suena más familiar? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios en ti. Pues el paramatma es igual. Estábamos con el cerebrito, biológico, y el alma. El atma y el paramatma, dice la experiencia de la cultura védica, que ocupan el espacio de la cabeza de un alfiler y se alojan en tu corazón. Y básicamente es algo que llega a... El alma sería para que... El alma es tu jiva, tu
tu parte fragmentaria de lo que es la totalidad, Vale. que está hecho a imagen y semejanza, y es un elemento fragmentario de todo eso. Dios de sí mismo extrae todo lo que existe, incluidas todas las almas, y luego el Paramatma es de eso que sigue siendo el todo, un fragmento que está presente en ti, algo que... Eso es El Paramatma. El Atma es tu Jiva, tu alma, y el Paramatma es el alma divina, el Espíritu Santo. Están las dos cosas. Las dos cosas están en Un ti. trozo de todo, No, una presencia del todo, no está un una trozo. presencia del todo, Una presencia del todo y un trozo del todo que eres tú mismo. una presencia del todo. Bien. Vale, vale. Una taza de barro, ¿vale? Llena de nada, pero no está llena de nada. Tiene un trozo de todo el aire, ¿vale? El Paramatma es todo el aire y el de tu taza de barro, ese es tu alma. Es que hay dos cosas. Sí, sí. Él ha dicho el alma y luego, El alma es lo tuyo, y luego un trozo. pero que es a la vez todo el aire. Que es que, claro, nosotros creemos Bueno, que eso es que lo de un trozo el es nuestro. lo que le ha liado. Espérate, que igual lo he explicado mal. No es que sea un trozo, tú eres una chispa fragmentaria de la totalidad. Chispa fragmentaria. Exacto. ¿Vale? Tú eres un fragmento infinitesimal de la totalidad. Tú imagínate, Eso lo recojo. Eso lo recojo. vale, entonces tienes todos los elementos a imagen y semejanza de eso, pero fragmentariamente. No tienes toda la potencia de eso, simplemente Eso es. es como de una llama lo quema todo. Pero si salta un rescoldo, una chipita, te cae aquí y se apaga sola, porque no tiene fuerza, porque siendo igual que la llama, pero no te ni te quema, se apaga al caerte en la mano ese. ¿Cómo se llama esa cosa? Tiene un nombre. Cuando sale una chispita del fuego encendido. Tiene un, Ascua, pero no es un ascua, el ascua es grande. No, tiene un nombre, porque lo utilizan sobre todo los bomberos, porque eso traslada incendios. Tiene una palabra y ahora no me sale, perdonadme. Vale, entonces, esa chispita eres tú, que has salido de ahí, pero no tiene ninguna potencia, porque eres igual, pero sin potencia. La potencia está en la llama, en el origen. Y tú eres igual, pero no tienes la potencia. Y lo otro, el Paramatma, es la presencia de la llama en ti. Es que de repente dentro de ti está todo el calor de la llama, está la presencia de la llama, está la presencia de Dios. ¿Qué pasa? Que tú tienes el calor de Dios, pero Dios no está quemando nada, no participa. O sea, está ahí presente para que tú existas y que tú sepas que Dios está en ti. Uno de nuestros alumnas una de las compañeras, he dicho mal alumnas, compañeras que viene a clase, es Blanca. Y Blanca el otro día me mandó una cosa muy bonita que no le he pedido permiso para compartir con vosotros, pero habla de eso, de que no busques a Dios fuera. Si Dios no está fuera, Dios está dentro. Búscalo dentro. Dios está... El Paramatma es la presencia de todo en ti, que está todo en ti. Buscar a Dios externamente es como separar a Dios de ti. Es como Dios está ahí fuera y yo estoy aquí dentro. No. No busques a Dios fuera. Dios eres tú y tú eres todo y todo es Dios y estás en el todo. Estás con lo tuyo, estoy con lo mío. Pero puede haber un momento determinado de un acto consciente, a ver a dónde voy yo, donde esa presencia, diríamos, esté en la chispa, sea consciente. Sí, la chispa se hace consciente de que forma parte del... que es el fuego. Consciente de ese fuego. Y puedes sentirlo. Sí, cuando... Y se exprese. Claro, y Puede ser que eso a es... veces, pregunto, Eso es un seas instante de consciente luz. de la chispa, pero no de la presencia. No, no, las centellas no es un elemento del firmamento. A mí me venía tellas ahora, pero eso creo que es en sánscrito. No, tiene un nombre, eso que traslada al fuego. Si se lo pregunta, ¿qué elementos? ¿Qué? No, pero claro, pero no tienes que poner eso. Hay que preguntarle qué palabra define un elemento fragmentario de un incendio que volando en el aire puede caer y provocar otro Pónmelo incendio. por escrito. 10 minutos para... No, ahora, bueno, después lo miro y os lo digo. Joder, que tiene un nombre.
Sí, Mira, no, hombre, a mí me- escucha, a mí se me viene a la mente por aclararte un poco. Cuando la gente que normalmente puede llegar a tener conciencia de la chispa, pero tú como ser único, en el momento en el que tiene algo que vive una experiencia fuera de lo normal, es cuando toca ese Paramatma. En el momento en el que ya no es individuo, sino que tienes una seguridad de haber encontrado esa parte superior, ese conocimiento enorme, ahí es cuando tienes conciencia, no de la chispa, sino conciencia del Paramatma. Exacto. Pavesa se llama. Así Pavesa. Toma. Eso sería más o menos también como el saber que eres unidad divina y sentirlo. Es decir, aunque no haya tampoco, aunque no haya tampoco un conocimiento, No, a ver, yo creo que no es necesario para hay eso. gente que Porque es vive como en un fluir pueblo y no aislado necesitas y son, más. ¿sabes? O sea, hay gente que no tiene conocimientos religiosos y sin embargo tienen su forma de vivir tan Sí. ensimismada, su forma de pensar, su forma de meditar o de trabajar, que realmente reconocen que hay algo que les ayuda en el momento, desde por la mañana hasta por la noche, y eso es lo que realmente al reconocerlo te cambia la vida, te ve la estructura completamente distinta. Y hay gente súper avanzada espiritualmente, como la quieras llamar, pero no tienen por qué estar ni ser religiosos ni estar metidos en ningún sitio, sino que han tenido esa, ¿cómo se llama? Esa bondad de decir, toma, te ha tocado a ti saber de mí. Así de simple. Misericordia. Esa misericordia. Esto está muy apartado. Bueno, El que es muy apartado. todo esto. Bueno, cada vez está la yo creo que cada vez hay más apertura. Yo les tengo que dar un QR a cada uno. Mira, ahora nos lo piden. Cada día que vengáis tenéis que presentar esto, ¿vale? ¿Presentarlo dónde? Aquí, cuando entréis, en la mesa de la entrada, Sí. haremos uno de nosotros. Ah, vale, y hay que presentarlo. Vale. Sí, os hacéis una foto y lo lleváis en el móvil. Mejor, Ah, más perfecto. cómodo. Vale. Gracias. Pero sin nombre ni nada. Perfecto. O sea, es el mismo para todos. Sí, porque va tu nombre. Vale, es para ver cuánta Sí, gente viene o no Sí, viene. fotos de... De hecho, es una cosa del móvil y cuando entres Y si no, Lo que pasa es que a vosotros lo hacíamos, pero como sois de un QR de grupo, que pasábamos nosotros, pero ahora nos dicen que no. Quien lo traiga el propio alumno, así que... Venga, muchas gracias. Vale, luego me lo pasas por el grupo de WhatsApp. Ahora haces una foto hermosa. pero si no se hace la foto, Parece que aquí vamos a durar poco, ¿eh? Son distintos. Son distintos, no es el mismo, ¿eh? ¿Y por qué no le daba entonces una de... Nos ha dado distintos para distinguirnos. diferentes Para saber entradas. cuánto venimos. ¿Ha dicho que eran iguales? sí, ha dicho que son iguales todos. No son iguales. El centro, a ver, que es igual, que no pasa nada. Si cada uno Mira. Sí, yo es que le iba a decir, porque con un papel que gastes... No, pues no, son distintos. No existe. como que eso es para Son dos QRs distintos. Sí, son distintos, sí. claro que son Estos dos no son ya ha iguales. dicho, ¿no? Ya había dicho como que era de grupo. Sí, Sí, ya, pero no, es que es individual. Es una manera de Para saber cuántos El venimos. mundo A del ver, control. Bueno, que se nos ha ido ya con el QR este. No sé, pero no parece que tengan muchas ganas de que sigamos viniendo, vamos, porque lo ponen todo más les lo habrán ponen todo pedido cada vez más igual- difícil. tengo que no tengo una foto. Tengo que sacar el QR o los rollos. No es así. Una foto y luego enseñarle el móvil cuando entremos. Enseñarle la foto, como si traes el papel y le enseñas el papel. Yo vendré con el papel. Bueno, lo ponéis en el libro del Gita y así traéis el Gita, por lo menos.
Lo metes en el libro del Gita y así te traes el Gita. Y así Porque lo paseas. Lo traemos en la cabeza también. A ver, lo ideal sería saber qué pone y crear nuevas, y cada día les presentamos una. No sé, hay que mirar. Sí. Pero si lo lees, te dirá lo que pone, ¿no? Claro, pero yo creo que pone entrada 1, entrada 2, 3, 4, 5, 6. Claro, pues vamos a ir creando las siguientes. Entrada 24. Cuando lo lean dirán. Bueno, volvemos a lo nuestro. ¿Por dónde nos hemos quedado? Que ya me he perdido el hilo. La chispa, el Paramatma, la presencia. Sí. Yo, a mí se me ha quedado El cuerpo sutil. Estamos con lo del cuerpo sutil. Eso lo podríamos hablar en una clase. Sí, el cuerpo sutil es eso, es el elemento que une todo ese artefacto mental y le da soporte. ¿De dónde emana todo el artificio mental? De nuestros apegos y nuestros deseos. O sea, al final la mente, nuestro ego, siempre va a estar conduciéndote a actuar acorde a los deseos que generan tus apegos o a los apegos que generan tus deseos. Y eso lo gestiona el cuerpo sutil. Y ahí es donde llega esto que tú decías del karma, en el cuerpo sutil. El cuerpo sutil está recogiendo toda esa energía de la conciencia, del artefacto mental y del ego. Y cuando el cuerpo muere, ahí queda un residuo de toda esa experiencia, de todo ese artefacto y de todas las acciones y reacciones que se han ido creando en la vida que ha estado viviendo ese cuerpo sutil. Y ese cuerpo sutil, se libera del cuerpo burdo, del cuerpo físico, y acompaña y lleva el alma a otro nuevo cuerpo físico. Y ahí sí que ha arrastrado toda esa experiencia de deseos, apego, conciencia, acciones y reacciones, dependencias, cuentas por saldar. Por eso dice mucha gente, pero qué injusto es que nazca un niño y con 4 mesecitos tenga una cardiopatía y se muera, o una nena con 9 añitos que le salga una leucemia y se muera con 13. Esos son las cuentas que esa alma tiene que vivir. Y al traerlas a un nuevo cuerpo, como tiene esas cuentas pendientes que ajustar, la experiencia que se produce es esa, para poner en orden las cuentas que tiene de acciones con reacciones, de experiencias por vivir, o que está provocando a un tercero. Por ejemplo, se ofrece voluntaria esa alma para morir muy joven, para que los padres vivan esa experiencia y se transformen y despierten a una conciencia espiritual, porque llevan vidas en las que no despiertan. Y esa alma voluntariamente dice, yo ahora ocupo un cuerpo y lo sacrifico, este cuerpo, esta vida la sacrifico para que unos padres, que son otras almas, la conciencia, casi todas las percepciones que yo antes de conocer el vaisnavismo, el visnuismo, había indagado mucho. Yo llegué a esto por búsqueda, no por casualidad. Y bueno, y porque la voluntad de Dios, ¿no? Porque también el día que lo cogí por fin y ya estaba preparado para ello fue el día que lo cogí. Pero antes había indagado mucho en muchas cosas. Y es curioso que he oído en muchas culturas, en muchos elementos del conocimiento espiritual, que las almas recorren el camino eterno en relación unas con otras, alternando los juegos de rol, pero por alguna razón hay almas que se unen y ahora en esta vida yo soy tu padre y tú eres mi hija, en la siguiente yo soy tu amante y otra alma que era un perro ahora es tu hermano, y ahora... Y las almas van como jugando ese juego para dar sentido a las tomas de cuerpo material. Y entonces en esos momentos, pues hay un momento que un alma se ofrece voluntaria para que otras vivan una experiencia, y hay un sacrificio, un dolor. Todo eso es lo que está vinculado al cuerpo sutil. Lo que une lo material con lo espiritual. Lo que da sentido a la inmanencia y a la permanencia. Porque es inmanente, siempre está el alma, es permanente, pero el cuerpo sutil hace que de una vida física a otra haya un sentido, porque si no, ¿qué pasaría? Que como el alma es eterna y se iría reencarnando, la experiencia sería nueva desde cero siempre, y no avanzaríamos en nada, para nada, ni cambiaría nada en nuestra existencia, sería totalmente aburridísima y las almas no tendrían sentido.
¿para qué? El cuerpo sutil es el que le da sentido a la experiencia física para un alma. Si no, un alma no querría vivir una experiencia física. ¿Para qué? En cambio, al tener esa posibilidad de ir como, imagínate un videojuego, paso 7 pantallas, me quedo atascado en una, pero luego empiezo una partida nueva y bueno, de las 7 pantallas que ya pasé, algo me he aprendido para luego seguir pasando las siguientes pantallas, arranco desde ahí o quizá un poco más atrás, pero ya cosas que me sé. Esto es la conciencia, este es el sentido del cuerpo sutil, que todas las experiencias que tú vivas en diferentes vidas materiales tengan una coherencia con tu alma y con tu cuerpo en cada vida. Y que lo que te da cada cuerpo en cada vida le dé un valor a tu alma, le aporte algo a tu alma. Y la herramienta es ese cuerpo sutil. ¿Me he explicado bien ahora, Julio? Porque tú querías una clase, Sí, no sé si da para una clase. Este conocimiento, diríamos, hay veces que la gente puede dudar de él. Sí, porque no hay más. más. Los maestros pueden tener unas visiones y un conocimiento de todo esto. Pero la gente corriente, de la cual me incluyo, digamos, hay pruebas de... Has leído el libro de Gurudev, ¿no? Sí, sí, pero... Y te la explica él. Él te explica desde el sueño... Te explica el sueño profundo y el sueño ligero. Bueno, es que igual, si no te las terminas... No, ahí he llegado. Claro, y ahí te explica que cuando tú estás en el sueño profundo, estás viviendo una experiencia de ausencia total de ese cuerpo sutil y de toda esa conciencia. Estás en la pureza de tu alma manifestándose sobre tu cuerpo sin ninguna interferencia. No lo recuerdas porque es el alma pura. Pero en cambio también te explica que hay otra parte del sueño que es el sueño en el que tú sueñas. Y ahí está presente el cuerpo sutil. ¿Por qué? Porque tú mantienes recuerdos de tus sueños y ahí te muestra que la experiencia que tú estás viviendo te parece tan real en el sueño como en la propia vida. Y que lo que da soporte tanto a una como a la otra tiene que ser algo que no es tu propia mente. Sí, pero y esa es la manera de comprobar que está el cuerpo sutil, que lo explica él bien. Pero ahí te recojo en una vida. Tú ya estás hablando de más vidas anteriores, de un proceso de encarnación, reencarnación. Mira, una manera de que... Puede haber maestros o personas, yo no sé si ha habido, diríamos, un momento. experimentos en los cuales la gente ha recordado, no sé si te tiene que haber pasado a ti. Tú no ha habido ningún momento en que hayas vivido algo de tu vida que digas, esto es la continuación de algo. Que yo tengo algo ahí en mí, que esto es la continuación de algo. Antes venía una persona que te aquí a Logroño ha venido varias veces, yo estaba con ella, que te contaba vidas pasadas. Te tocaba y te las decía. Luego tú puedes creer o no. Eso es la historia. Lo que yo, por ejemplo, mi experiencia es que a mí sí que yo me veía reflejada en esos comportamientos, ya dije, yo no entro en que a mí me ayuda, porque es verdad que me está diciendo cosas que yo las vivo así y que a mí me ayuda mucho. No, es que se llamaba Angélica. Diríamos a... Claro, luego hay muchísima gente que te cuenta experiencias, por supuesto. Yo hay cosas que me veo habilidades y digo, oye, yo no desarrollo nada. Así vienen de por sí, con el lote. Tampoco sé qué opinan de estas cosas. Claro, eso es lo que estaba intentando explicar antes, perdón. Cuando alguien, he dicho explicar antes, explicar a alguien. Cuando alguien recuerda instintivamente algo que le parece que es suyo, eso que se llama un déjà vu, o de repente tiene la capacidad de hacer algo que nunca aprendió y de repente se ve haciéndolo, o de repente su vida cambia radicalmente y se convierte en otra como si fuera la continuación de una vida diferente. Todo eso tiene que ver con el cuerpo sutil, con que en algún momento el cuerpo sutil te manifiesta algo de tu pasado que tú tienes que continuar y te trae todo lo que tú necesitas para continuar ese camino. Y se manifiesta. Yo, os lo he dicho antes, yo de joven era un puñetero golfo, pero de repente algo cambió en mí porque algo de mi pasado se manifestó de repente y yo cambié y me convertí en otra persona distinta. Y cuando yo fui a la India, esto de las vidas pasadas, con diferentes gurús que no conocía de nada, y tú sabes que son gurús porque allí los sannyasis, los maestros, los renunciantes, visten de una manera especial, se colocan en lugares especiales y tal. Entonces yo tuve contacto con varios
muchos que no conocía, otros sí. Otros me llevaba a un discípulo de mi maestro a conocer a otro maestro, a un templo distinto, pero ha habido contactos que yo tuve que eran, ¿cómo decir?, espontáneos o imprevistos o circunstanciales. Y en algunos de ellos, de diferentes maneras, diciéndomelo de diferentes formas, me dijeron, porque yo uno de ellos fui y me preguntó, ¿a qué vienes a hacer a este templo? Y digo, vengo a ver a Sri Radha Krishna y tal, no me acuerdo si era Krishna, bueno, no me acuerdo, un templo concreto, ¿no? Y le dije el nombre de las deidades que estaban en ese templo, no me acuerdo cuál fue, porque me impactó tanto lo demás que se me ha olvidado. Creo que... Shyamasundara, en el templo de Radha Krishna Shyamasundara. Y hay una explanada inmensa porque van miles de personas a ese templo. Entonces, para acceder a él, a veces se montan multitudes de miles de personas en los eventos, pues como las fiestas que tenemos aquí religiosas y tal. Y había un maestro allí a 200, 300 metros de la explanada y hace así, me llama y yo digo, ¿nos están llamando a nosotros? Y me dice, yo creo que sí, que nos llaman a nosotros y tal. Y nos acercamos y entonces me señala, dice, y le dije eso, me dice, ¿qué vienes a hacer aquí? En inglés, claro, en un inglés hindi de allí. Y yo dije, pues vengo a ver a Sri Krishna Balbala y Krishna Shyamasundara. Y me dice, no, vienes a que ellos te vean. Y ya era hora porque hace mucho que no vuelves a casa. Eso lo recuerdo perfectamente. Y en otras circunstancias con otros maestros me insinuaron lo mismo. Que me decían, ¿tú cómo te sientes? Y yo entonces les hablaba de mi experiencia de estar allí. Y uno de ellos me dijo, ¿y no te das cuenta que eso es porque estás en casa? Es otro. Entonces me lo dijeron de varias formas. Ahora me viene y me toca la mujer esta y me dice que en mi vida anterior estaba en la India, pues claro que me lo creo. Yo, la verdad que ella era hispana, era una empresaria que lo dejó porque al final debía ser así a nivel, pero yo tampoco he profundizado mucho, yo me dejo llevar siempre y lo dejó todo porque es que esto se le manifestaba, y entonces ella te ponía las manos y te contaba. Normalmente decía que solo quería hacer 3 visitas, ella te daba 3. Yo conozco gente que fue más veces. Pero te daba... Y era de aquí, No, era hispana, Angélica. No, Angélica se llamaba, era hispana. No sé si era venezolana o no sé de qué país era. Sí, vino varias veces, yo me tocó irla en una charla y decidí coger... Y además, bueno, yo, como hacía muchas cosas y muchos revueltos, a mí me enfocó muy bien. Y te daba, pues igual te contaba vidas y por qué tenías esas tendencias. Claro, yo luego decía, ahora sé por qué a mí me tira tanto esto y por qué yo ya me ponía a jugar, abre la puerta, y no la abría. O me la abría mi madre y decía, mira, ya se ha abierto. Cosas que no, entonces... Claro, o sea, sin ninguna información te dio sí. Detalles de cosas que tenían que ver con tu vida completamente. No es que fueran de detalles concretos, pero sí, por ejemplo, yo que sé, ella lo que venía a decirte más o menos a través, te contaba vidas que ella veía y entonces te decía, por ejemplo, pues sí, yo qué sé, inseguridad, pena te sale. Cada vez que te entra la inseguridad te viene la pena y esto te viene porque en esta vida te pasó tal cual, no sé qué, o control, sufrimiento. ¿Y te preguntaba o solo te lo decía? No, solo te lo decía. O sea, no te preguntaba nada y no averiguaba nada, o sea, el conocimiento llegaba de manera directa hacia ella. Sí. Ella solo te tocaba, yo creo que me tocaba en la cabeza y nada, sabes que le ponía y ya estaba. Y a ti te lo produjo grababa en una cinta una sensación de todo, experiencia de que es fiable, de que todo eso era real. Sí, para mí sí, porque además yo en ese momento hacía muchas cosas y yo ya, bueno, es que es revolver mucho. No son cosas de... para mí sí, a mí me... Bueno, pues eso ¿no te parece que tiene que ver con tu cuerpo sutil? Con que ella es capaz de captar esa energía que estás trasladando, todas esas experiencias de tus vidas, que tú no eres capaz de dar una explicación, pero cuando ella te lo cuenta, te das cuenta de que tus reacciones ante determinadas cosas tienen que ver con eso. Por eso. Tampoco quise entrar. Pues digo, eso es... Me encantaría saber. Eso es el cuerpo sutil.
Bueno, pues te voy a decir una cosa, son unas cosas bonitas y otras no tan bonitas, quiero decir, porque a mí me dejó muy impactada también. O sea, quiero decir que claro, son sucesivas vidas en las que te ves... Procesos diferentes. Claro, entonces no te creas, no sabía. ¿Es parecida a las constelaciones? No, yo hice constelaciones una vez y no tiene nada que ver, nada en absoluto. Las constelaciones participas, tú cuentas todo, yo tal como la hice, pero eso no tiene. Cosas que decir. Yo solo hice una vez, no sé. Es que me la hizo, pero eligiendo piedras, colores, ahora para tu padre hizo un color, ahora para tu madre... Y son constelaciones. No, una chica que vino hace 15 años a Aro, y yo fui. Y sí que me leí yo vidas, me dijo cosas que ahora de hecho se han cumplido muchas, que me dijo, tú eras curandera, ahora no te interesan las hierbas ni nada, pero evité... Sí. Y luego con los años, a mí también me grabó, tengo la cita grabada. Sí. A mí nada, absolutamente nada. Solo me tocó y me dijo. Y sí que claro, yo hacía muchas cosas y tal, y me decía, por eso te viene esta tendencia de querer tal, de esta vida te viene esto, de esta tal. Claro, a mí me decía de mi padre, de mi madre, como era marinero, no te gusta viajar, pero si te viene a tu madre, Sí, sí. no sé qué, entonces tienes esto. Sí, claro, no, a mí era de vidas, muchas cosas que ahora vives con alegría o con sufrimiento, te decía, claro, tú en esta vida viviste eso y te lo trajiste marcado a fuego. Y por ejemplo, cuando ejercen el control sobre ti, pues bueno, ya te pones ahí y sufres o cosas, entonces te daba como, yo qué sé, control, sufrimiento, tal cual te daba. Y sí que te ves y yo sí que vi que en mi vida eso es así. Y yo sí que es verdad que lo había apreciado también, pero hasta que no es como, claro, y luego te cuentan una vida y entonces claro, lo ves como mucho más claro. A mí también me salió. En una fui bruja, digamos, y me quemaron. Bueno, no me quemaron, pero casi. No sé, cosas de, ¿sabes? ¿Y no viene más de la mujer? Pues es que después le perdí la pista, estuvo tiempo que venía. Que yo la conocía. Es que esto no tiene nada que ver, que... Pues yo la conocí en una charla en el aula de San Miguel, pero a mí una persona que para mí era de confianza la conocía también. Y entonces... Pero sacáis la conclusión clara de lo que es el cuerpo sutil. Y esta persona, además que la conocía tal, a mí me enseñó el Gita. O sea, quiero decir que también por eso me daba también mucha confianza en las cosas que él sí que... Pues esas son las demostraciones que Julio buscaba, ¿no? Cosas que tú puedes ver en el mundo físico que muestran que hay algo que te une con el mundo espiritual en otro plano, que es ese cuerpo sutil, ¿vale? Unas sensibilidades, unas habilidades, un psiquismo. Es que la perceptividad, la intuición... ¿no? Son los poderes, ¿no? Pero esto no se desarrolla, Julio. Tú cuando Sí, trabajas, a ver... no se desarrolla la sanación, se desarrolla la telepatía, Cuando tú muchísimas cosas. te conectas con el silencio, con la paz, de manera permanente, no como yo hago, que yo canto mantra 1 hora y media al día o 2 y medito 30 minutos. No, eso no sirve para nada. Yo ya lo sé, mea culpa, yo culpable. Yo no, a mí no hombre, claro, está actuando sobre mi plano trascendental. O sea, yo estoy manteniendo mi relación con Dios viva, pero no me cambia. Pero si una persona renuncia al plano material, a los deseos y a los apegos, y se pasa todo el día concentrado en el silencio, en la paz, en la armonía, en el mantra, en el cantar, en el recitar, en el rezar, a una ausencia total de dependencia de cosas materiales, de preocupaciones materiales, de pensamientos en la mente, una ausencia de ego, una ausencia de diálogo, de discurso en la mente, la perceptividad y la capacidad de intuición se multiplica por millones, porque su mente no está aturdida por la infinidad de chorradas que nos ocupa a nosotros la nuestra. La nuestra nos tortura sistemáticamente con millones de chorradas que no valen para nada.
que si mi hija ahora tiene un gato que voy a tener que cuidar yo también, que si mi sobrina quiere una bicicleta y ahora a ver si se me la va a pedir a mí, que si ahora se me ha roto el coche y ahora a ver cómo pago otra reparación, que si ahora el trabajo que me tiene hasta las narices me tengo que buscar otro, que si ahora tenemos la cabeza obstruida, no es la que te toca, es la que tú permites. Porque si yo dijera hoy basta y no quisiera seguir con la vida que vivo, mañana estoy viviendo otra. Pero tengo que decir basta. Y tengo que asumir todas las consecuencias de decir basta. Y nos da pánico enfrentarnos a lo desconocido. Lo que más teme el cerebro humano es la incertidumbre. El no saber lo que va a pasar. Eso aterroriza al cerebro humano. El cerebro humano necesita control absoluto de sus circunstancias. A mí me están viniendo en mi vida personas que están haciendo giros total de vida. Giros, o sea, de tener una vida haciendo esto, a hacer esto y sin, bueno, todavía no han hecho nada. A mí viene esa incertidumbre. Y me parece algo acojonante. Acojonante. Todos son mujeres. Yo es que valiente soy yo. ¿Qué te resuena por ahí? No, pero me viene pasado. El vivir una vida que no es acorde a lo que tú crees que deberías estar viviendo es el 99% de las personas. Pero solamente un 5, un 10%, cuando se da cuenta que está viviendo una vida que no es acorde a lo que debería o le gustaría estar viviendo, tiene el valor de decir basta y cambiarlo. Yo todavía soy un cobarde. Eso sería salir en la coma. Ay, pero no te lo digas tanto. No, yo he dicho todavía. Pero es que yo lo de lenguaje positivo, pero es que yo todavía. Lenguaje positivo es todavía. Esto es que me estoy preparando y me estoy fortaleciendo para hacerlo. Es que así no. No, mi lenguaje positivo lo tengo también, que es que yo sé que en algún momento todo va a cambiar. Lo que pasa es que yo ahí estoy siendo un poco cobarde esperando a que Dios me dé algo que yo creo que sea una señal, ¿no? De ya basta. Todavía no cambiar es porque eres muy bonito. Es que muchas veces te preguntas, vale, ¿es mi ego o es mi dharma? O sea, ¿es mi ego que me está diciendo que no debería estar haciendo esto? Porque soy un soberbio, porque tal, o es que todo se está torciendo para que yo salga de aquí porque este no es mi destino y mi dharma es otro. Y por eso se está torciendo todo, porque voy en una dirección equivocada. ¿Cuál de las dos es? Lo único que sé Entonces, es que estas personas que yo me he encontrado tienen la confianza ciega que lo que van a hacer, lo tienen que hacer. O sea, es como una decisión, una certeza interna de este cambio lo hago porque tengo que hacer. Y entonces hay una claridad que igual Esto no es como meditar. Tú tienes que tener muchas ganas, tienes que tener mucha voluntad, luego no tener apetencia de fruto, es sentarte y olvidarte. O sea, yo quiero dar ese cambio, quiero hacerlo y ¡fum! A fluir en la vida. pero lo primero es Eso que haya claro suficiente silencio en ti, Claro. suficiente para que se manifieste cuál es la ruta del cambio. Porque yo lo que manifiesto en mi mente de que quiero cambiar proviene de mi mente, de mi pensamiento. Y eso no es la realidad. La realidad sería si en mi silencio se manifestara la expresión de algo diferente y yo lo siguiera. Pero es que no hay suficiente silencio en mi vida todavía. Pues probablemente el primer cambio que tengo que dar yo ya de manera radical es decir, 4 horas diarias de silencio por mis santísimas narices. Y tener que hacerlo. Y eso sí es un paso que tú puedes dar. Tomar una decisión de algo que puedas hacer. Y cuando lo haces, ya vienen los cambios por sí solos. Ya llegan. Como medites 4 horas. No digo meditar, solo Vale. mantener ese silencio, o 3. O sea, es decir, 1 hora por la mañana, otra a mediodía y otra por la noche. No sé, hay momentos que se me alineaban los elementos, como digo yo. Hay otros en los que ni teniendo toda la tarde, no sé qué me ha pasado, igual. Bueno, vamos a dar por finalizado el evento. muy bueno ese librito, ¿eh?
Sí, muy bueno el libro, sí. Ya os he dicho que el libro de Gurudev es muy bueno.